El día de hoy vamos a hablar de un dispositivo electrónico muy importante que se llama el amplificador operacional. El amplificador operacional es un circuito integrado que internamente tiene una gran cantidad de componentes. Entonces aquí encontraremos el símbolo general de un amplificador operacional. Dentro del símbolo general tenemos lo siguiente. Entonces es un dispositivo que tiene dos entradas. La entrada marcada con el signo menos se conoce como entrada inversora. La entrada marcada con el signo más se conoce como entrada no inversora. Tiene una salida, tiene los dos pines de polarización. Este es el símbolo general del amplificador operacional. Este dispositivo internamente que tiene, entonces nosotros como no nos interesa en este momento realmente ver en detalle lo que tiene internamente, los dispositivos que tiene. Sin embargo, aquí tengo una gráfica donde podemos ver lo que internamente él tiene. Entonces, nos damos cuenta que tiene una gran cantidad de transistores y resistencias, condensadores, y este es un esquemático de un amplificador operacional. A nosotros no nos interesa el comportamiento interno, sino cómo podemos utilizarlo para nuestras aplicaciones. ¿Listo? Vemos que tiene una gran cantidad de transistores. Este tiene alrededor de unos 20 transistores más o menos internamente. Entonces estamos hablando de que los pines que nosotros vamos a disponer ya son pines para la manipulación. Entonces nosotros, ¿qué tenemos acá? Tenemos, repito nuevamente, su entrada inversora, su entrada no inversora, su salida y sus pines de polarización. ¿En qué presentaciones podemos encontrar los amplificadores operacionales? Entonces aquí tenemos una, es el ejemplo de una referencia que es el LM741, que trae un integrado de 8 pines, internamente tiene tan solo un amplificador operacional. El que nosotros vamos a utilizar en esta presentación es un integrado de 14 pines, ¿sí? Donde este es el pin 1, el pin 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? Y es el que nosotros vamos a utilizar. Internamente, este integrado dispone de 4 amplificadores operacionales. Este es el amplificador operacional número 1, este es el amplificador operacional número 2, este es el amplificador operacional número 3 y este es el amplificador operacional número 4. Entonces, internamente nuestro integrado LM324 va a disponer de 4 operacionales. Pero ¿cómo funciona el amplificador operacional? Entonces, para poder observar cómo funciona o cuáles son las aplicaciones o las configuraciones que nosotros podemos encontrar, vamos a valernos del software Proteus para hacer una pequeña implementación y poder explicar cómo funciona. Entonces, a continuación, vamos a abrir el Proteus, vamos a sacar el LM324 y vamos a mirar la primera de sus configuraciones. Aquí le damos nuevo proyecto. Siguiente. Listo, acá tenemos entonces nuestra zona de trabajo. Por comodidad yo acostumbro ponerle esta rejilla o estos puntos. Y acá en P vamos a buscar los dispositivos que vamos a necesitar. Vamos a sacar el LM324. ¿Listo? Al sacar el LM324 nosotros podemos observar lo siguiente, que él nos da aquí una gran cantidad o nos ofrece una variedad de LM324.
El primero que nos da por defecto no lo podemos sacar porque es un dispositivo no simulable. Nos sirve para implementar planos, pero es no simulable. Entonces, vamos a sacar el siguiente. Este sí tiene su modelo, lo vamos a sacar. Le hacemos doble clic para llevarlo a nuestro entorno de trabajo. Vamos a sacar unas resistencias. La resistencia genérica. Vamos a sacar un potenciómetro. Un potenciómetro es una resistencia de 3 terminales. Esta resistencia de 3 terminales en sus extremos tiene un valor fijo y entre cualquiera de sus extremos y la mitad tiene un valor variable o ajustable. ¿Listo? Vamos a sacar de acá, vamos a sacar este que es activo, o sea que permite hacer simulación o moverlo en plena simulación. Entonces, damos doble clic para que nos aparezca aquí en la parte superior y vamos a sacar las fuentes. Las fuentes, entonces vamos a sacar una source y vamos a sacar de las fuentes, vamos a sacar esta que se llama vSource, que es la fuente que nos va a permitir hacer la simulación. Hacemos doble clic. Listo. ¿Qué vamos a encontrar acá? Entonces, encontramos que el amplificador operacional, voy a sacar el amplificador operacional y colocarlo acá para ubicarlos. Entonces nosotros tenemos acá la entrada inversora, la entrada no inversora, tenemos acá los pines de polarización, encontramos el pin 4, el pin 11, el pin 4 que debe ir al positivo, el pin 11 que debe ir al negativo y encontramos la salida. ¿Listo? Entonces a continuación vamos a verificar el funcionamiento en una de sus configuraciones más importantes. La configuración que nosotros vamos a implementar recibe el nombre de configuración seguidor. Entonces la configuración que vamos a implementar a continuación para que no se nos olvide va a ser la configuración seguidor. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer entonces en esta configuración, que como decimos recibe el nombre de configuración seguidor, básicamente es sacar las fuentes. Entonces vamos a sacar las fuentes de alimentación. Los operacionales tienen la opción de configurarse o de trabajar con fuente dual o fuente sencilla. Vamos a hacer primero un ejercicio donde trabajemos con una fuente dual y verificamos qué es lo que sucede. Vamos a ubicar estas fuentes en 12 voltios, hacemos doble clic en la fuente, con el clic izquierdo la configuramos a 12 voltios, esta también le vamos a configurar a 12 voltios y hacemos doble clic. Listo. Una fuente dual no es más que dos fuentes del mismo valor unidas. ¿Sí? Y esas dos fuentes, entonces, acá en esta parte superior nosotros tenemos el positivo de la fuente, que llamamos como, normalmente lo denominamos B+, el negativo de la fuente, que normalmente lo denominamos B-, y el punto de unión de las dos, que lo vamos a denominar referencia. El punto de unión de las dos. Entonces, ese punto de unión de las dos fuentes, nosotros lo vamos a colocar con con un ground de referencia. Entonces acá en este momento lo que vamos a hacer nosotros es darle una conexión a ese punto de referencia. ¿Listo? Vamos a hacer la configuración seguidor como tal. Nos permite, perdón, regálenme un instante acá, vamos a mover un poco esto. La configuración seguidor consiste en que usted coja la entrada inversora del dispositivo y la una con la salida del dispositivo.
Entonces, repetimos, la entrada inversora del dispositivo la unimos con la salida del dispositivo. Al hacer esta unión, ¿sí? Nosotros ya lo vamos a configurar como un dispositivo seguidor. Paso siguiente, debemos polarizar el dispositivo. Los sistemas deben polarizarse o los sistemas electrónicos necesitan energía para que funcionen. Entonces al pin 4 le vamos a llevar el positivo. ¿Listo? Y al pin 11, el integrado, le vamos a llevar el negativo. Listo. Entonces, en este momento hemos hecho una configuración seguidor, de nosotros en esa configuración seguidor, el pin 3 se va a considerar un voltaje de entrada y el pin 1 se va a considerar un voltaje de salida en este caso. Vout. Recordemos lo siguiente. Recordemos que por qué el pin 3 y el pin 1. Entonces nosotros iríamos acá a recordar nuevamente. Nosotros tenemos en este instante este integrado que es el LM324 y estamos usando el operacional número 1 del integrado, donde el pin 1 es la salida, el pin 1 es la salida, el pin 2 es la entrada inversora y el pin 3 es la entrada no inversora. O sea, implícitamente lo que hemos hecho en Proteus es coger la entrada inversora y unirla con la salida. Eso es inicialmente lo que hemos hecho. ¿Listo? Nos vamos nuevamente a nuestro integrado. Tenemos la entrada y la salida. ¿Y qué nos dice él en la entrada y la salida? Nos dice que el sistema como tal, para nosotros, la configuración va a tener una entrada y una salida. Se va a regir por una ecuación. La ecuación para nosotros va a decir que el voltaje de salida, el Vout, es igual al voltaje de entrada. Eso es lo que hace nuestra configuración. O sea, básicamente lo que nuestra configuración va a hacer es que si yo le pongo un voltaje aquí a la entrada, si acá le pongo 2 voltios, él debe sacar 2 voltios. Si acá le pongo 3 voltios, él debe sacar 3 voltios. Si le pongo menos 2 voltios, él debe sacar menos 2 voltios. Eso es lo que va a ser nuestra configuración. ¿Listo? ¿Y cómo le vamos a generar los voltajes de entrada? Entonces los voltajes de entrada los vamos a generar utilizando el potenciómetro. Hacemos clic acá, buscamos el potenciómetro, instalamos el potenciómetro. ¿Cómo vamos a polarizar nuestro potenciómetro? Nuestro potenciómetro vamos a mandar un extremo al positivo, el otro extremo al negativo. ¿Listo? Y la entrada del pin de la mitad lo vamos a llevar a la salida. A la entrada, perdón, del amplificador operacional. Repito, esta configuración es la que nosotros llamamos configuración seguidor. Con la ayuda del Proteus vamos a verificar los voltajes que entran y los voltajes que salen a nuestra configuración. Entonces vamos a usar un voltímetro DC, vamos a poner acá el voltímetro y vamos a poner acá el otro voltímetro. Con eso podemos verificar tanto lo que entra como lo que sale. ¿Listo? Lo importante, entonces vamos a tomar la medición del multímetro desde este punto. El de salida lo vamos a tomar la medición a este punto. Y el otro pin, que es el negativo, no lo vamos a poner en el negativo, sino que lo vamos a poner referenciado acá. Entonces, una forma de ponerlo en el software referenciado ahí
llevar el cable del negativo hasta el pin de unión de las dos fuentes. O la otra forma de hacerlo, que es una forma más cómoda, es poner otra referencia y lo que hacemos es que al poner esta referencia, este punto que estoy marcando acá como referencia es este mismo. Entonces, de cualquiera de las dos maneras podemos hacer la medición y vamos a verificar. Aquí al hacer la simulación, entonces, ¿qué vamos a encontrar? En la medida que yo mueva el potenciómetro, en este caso, el voltaje a la entrada va a ser 0 voltios, luego el voltaje a la salida también es 0 voltios. Voy a verificar, voy a aumentar el voltaje a la entrada. En este caso, el voltaje a la entrada es 2.4 voltios y a la salida, entonces será 2.4 voltios también. Si sigo aumentando el voltaje, ahora tengo 4.8 voltios y ahora a la salida tengo 4.8 voltios. Quisiera saber en esta configuración que tenemos más 12 acá, en este pin, menos 12 en este pin, ¿qué valor de voltajes puedo obtener con el potenciómetro? Entonces yo me voy aquí al máximo, en, nos vamos a centrar en este dispositivo, en este multímetro, en este voltímetro para ser más específico, y vamos a subir al máximo, aquí nos dará 12, y al mínimo, vemos que después de 0 nos van a salir voltajes negativos. Cuando yo trabajo con fuentes duales, la intención es que yo pueda obtener voltajes positivos y negativos. Da menos 12. Quiere decir que a la entrada yo puedo tener menos 12 voltios, de menos 12 voltios hasta más 12 voltios. Encontremos algo particular. Mire que el dispositivo, si acá tengo 7 voltios, acá salen 7 voltios. Si lo sigo aumentando, él lo va siguiendo, por eso se llama un seguidor. 9,6, 9,6. Pero cuando llega al punto máximo de los 12 voltios, él entra en un proceso que se llama saturación. Y en ese único punto es donde él no va a estar en capacidad de entregarnos los 12 voltios afuera. Y nos entregará un poco menos. Esta configuración es la configuración que nosotros llamamos configuración seguidor. ¿Listo? Es la primera y la más sencilla de las configuraciones con los amplificadores operacionales. También pudiese yo haberlo hecho con una fuente sencilla. ¿Listo? ¿Cómo lo pudiese haber hecho con una fuente sencilla? Pues lo que hago es lo siguiente, voy a borrar donde tengo la simulación, borro esta línea, y borrar esta, porque retiro, básicamente puedo retirar mi fuente, y si lo hubiera hecho con una sola fuente, hubiera hecho lo siguiente. La medición la pudiese tomar ya respecto a una sola fuente, y al tomarla respecto a una sola fuente, ya no dos fuentes, vamos a hacer la simulación. Entonces vemos acá en la entrada que los valores que yo puedo obtener cuando tengo una sola fuente, pues irán desde 0 voltios hasta 12 voltios. ¿Listo? Por lo tanto, si acá en la entrada tengo 7.2 voltios, a la salida voy a obtener también 7.2 voltios. En el ejemplo de la práctica de laboratorio que nosotros vamos a hacer, realmente nosotros vamos a trabajar con fuentes sencillas. Pero en unas simulaciones que yo les voy a pedir a continuación,
siempre trabajaremos con fuente dual. Entonces acá haremos el ejercicio pensando en que tenemos fuente dual. Voy a borrar nuevamente la configuración, vamos a dejarlo como estaba anteriormente, perdón para la simulación. Vamos a dejarlo como estaba. Perdón, acá que me embolate un poquito. Vamos a dejar la configuración como estaba. Voy a poner acá unos ground de referencia para hacer la medición. Este ya lo quito de acá. Vamos a poner otro ground de referencia. Verificamos nuevamente la medición. Si aquí hay menos 240, vamos a ponerle el menos 240. Entra el menos 240, sale el menos 240. Entonces aquí vamos, esta configuración es la configuración que nosotros llamamos configuración seguidor. Paramos la simulación. Vamos a marcar la seguidor. Configuración seguidor. Voy a parar el video ahí para que no me queden videos tan largos y esa sería nuestra primera configuración. En el siguiente video veremos cómo se hace la simulación de la siguiente configuración. ¿Listo? Gracias por su atención.